Entonces en este pasaje Dios no solamente revela su carácter, sino también revela algo acerca de ti. Voy a repetir estos versículos porque a lo mejor alguien no los apuntó, pero para entender cómo opera el Señor. Isaías 45:7, el Señor dice: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Amós dice: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Lamentaciones: no envía el Altísimo tanto calamidad como bien. O sea, recuerda que Dios envía la tormenta, porque al ser soberano también la controla, pero la permite en tu vida para tu bien, ¿ya? Vamos a ser bien reiterativos porque esto Dios lo va a grabar en tu corazón. Entonces hay tormentas de corrección y tormentas de perfección. Las dos son necesarias y las dos son de tremenda bendición en nuestra vida. Para que nunca más tú luches contra las tormentas, si no entiendes que vienen de Dios y comprendas lo que Dios quiere bendecir en ti, tratar en ti, corregir en ti, perfeccionar en tu carácter. Este pasaje de Marcos 6, del 45 al 52, viene inmediatamente después del milagro de la alimentación de los 5.000, y eso es súper importante. Siempre enfatizamos que uno se fije en el contexto, más o menos. Antes de este pasaje de la tormenta y de que Jesús anda sobre el mar, inmediatamente antes había pasado el milagro donde con tan poquito, ¿cierto?, con unos panes y unos pocos peces, el Señor había hecho un milagro para alimentar a 5.000 hombres. Esto es muy importante que tú lo tengas en tu corazón y en tu mente, ¿no? Porque de ahí vamos entendiendo lo que realmente el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Entonces dice el versículo 45 al 47 de Marcos 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Qué podemos comprender de este inicio? Que el primero dice que el mismo Señor los hizo entrar en la barca, ojo, pero él esta vez no iba a ir con ellos. ¿Se acuerdan de la historia anterior, de la tormenta anterior? Cuando Jesús había entrado con ellos, pero se había quedado dormido en la barca. Por eso que es bueno que uno conecte. Está el segundo relato de una tormenta. Pero esta vez dice que el Señor los hizo entrar en la barca, pero no fue con ellos. El Señor se fue al monte a orar. Usted se puede preguntar, ¿el Señor sabía lo que iba a suceder? Por supuesto. ¿Qué entendemos esto? Si ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, habían sido empujados por el Señor en la barca, podemos entender inmediatamente estos versículos que el estar en el centro de la voluntad de Dios no nos evita tormentas. El estar en el centro de la voluntad de Dios no nos evita tribulaciones, por el contrario. Jesús vivió en el centro de la voluntad de Dios y terminó clavado en un madero. Lo que sí nos garantiza es que si nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, vamos a poder experimentar la presencia del propósito que Dios tiene con nuestra vida y al mismo tiempo entonces un gozo profundo en medio de esa tormenta. A veces no lo experimentamos porque resistimos la tormenta y queremos sacarla de nuestra vida, cuando las tormentas Dios las envía a tu vida y a mi vida para nuestro bien. Sentido, propósito y gozo en medio de la tribulación es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Entonces piensen en la realidad de los discípulos. Ellos venían de ver un tremendo milagro con la alimentación de miles de personas y ahora estaban cansados, listos para retirarse. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces vienen tentaciones después de grandes victorias? Esto a mí me ha pasado en la vida cristiana. Después de grandes victorias, ¿cierto? A veces después de un congreso donde uno ha visto como la gloria de Dios, la presencia de Dios, usted ha visto a lo mejor un gran tiempo de oración, un milagro de Dios, hay que tener cuidado. Porque después de eso viene como una caída natural en nosotros, es una responsabilidad nuestra. Y en ese intertanto suceden muchas tentaciones. Les pasó a estos discípulos, venían de ver la gloria de Dios en la alimentación de los 5.000 y es como en cierta medida uno baja la guardia. Por tanto es un gran consejo no dejar de orar cuando tú tengas grandes victorias en la vida. Cristo lo hizo. Miren el ejemplo, la alimentación de los 5.000 y que inmediatamente es lo que hizo Cristo. Él se fue al monte a orar.
Pero entendemos también que en la condición caída estos hombres estaban remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario, ¿cierto? 9 horas remando y apenas habían avanzado 3 millas. Quiero mostrarle el versículo 48, que ilustra esto y dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Imagínense estos hombres, dice que remando con gran fatiga. ¿Saben cuál es la 4ª vigilia? Más o menos es como entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Se imagina el cansancio de estos hombres? ¿Se imagina la fatiga? Pero ellos dicen que estaban remando con gran fatiga entre las 3 y las 6 de la mañana, y en ese momento que Dios sabe por qué hace las cosas, viene el Señor andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y uno se puede preguntar por qué Cristo no apareció antes. Yo me acuerdo de algo que dice la Biblia, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es el error que empiezan a cometer los discípulos? ¿Qué tenían que hacer en este momento? Si Jesús había preparado todo esto de antemano, Él sabía lo que iba a suceder, lo quería hacer para su bien. ¿Cuál es el error que vemos en los discípulos? Que ellos, en vez de ponerse a clamar, igual que su maestro en el monte, se pusieron a remar como locos para tratar de salir de ahí. Ninguno de ellos clamó, dice este pasaje. Ellos necesitaban crecer en su fe en Cristo, por eso el Señor estaba permitiendo eso. Pero ellos erraron porque se pusieron a remar en vez de ponerse a clamar y a orar. ¿Qué hace usted cuando está viendo una tormenta generalmente? Se desespera y quiere tomar el tema en sus manos, ¿cierto? Y se enoja y se frustra y va y trata de agarrar las cosas. Por eso nada resulta. Porque Dios permite las tormentas de la vida para que nos arrodillemos y nos clamemos. Aún vayamos en un barco en medio de una tormenta. Mire la reacción de los discípulos, ¿no? Sorprendente. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. No solamente no oraron, actuaron en sus fuerzas, actuaron en su realidad, se pusieron a remar a tratar de salir ellos, sino además dice que se asustaron al punto de pensar que el Señor Jesús era un fantasma y gritaron. Quizás qué cosa gritaron, ¿no? Usted se imagina quizás qué cosa gritaron los discípulos en medio de eso. Imagínense viendo una tormenta y después pensando que venía un fantasma. Quizás qué cosa gritaron. Pero muchos de nosotros, hijos de Dios, en momentos así hemos reaccionado igual. Hemos gritado quizás cualquier cosa. Ellos pensaron que era un fantasma y vamos a ver más adelante que dice que se turbaron, ¿cierto? Gritaron, el temor se apoderó de ellos. Cuando el temor se apodera de nosotros, es como que nos ciega la realidad. No juzgamos las cosas como son. Magnificamos la realidad, exageramos los hechos, mentimos para justificar nuestras reacciones y llegamos a conclusiones totalmente erradas. Cuando estamos turbados, como estaban los discípulos ahí, ni siquiera vemos a Dios en medio de la dificultad. Piensen que se le apareció el Señor y pensaron que era un fantasma. Entonces es muy delicado esto, porque cuando estamos en una tormenta y actuamos exactamente igual que los discípulos, primero reaccionando en nuestras fuerzas, no clamando, no orando, tratando de hacer nosotros la guerra contra la tormenta, y ni siquiera viendo la presencia del Señor porque estamos cegados por el temor, somos blancos muy fáciles para el ataque del enemigo. Estamos ciegos, paralizados y nuestra realidad está distorsionada. Así estaban los discípulos, totalmente distorsionados, ciegos, paralizados. Los que saben en términos clínicos dicen que en una situación así el ser humano libera adrenalina y cortisona por montones. Entonces, cuando tú te das cuenta de esta tormenta, puedes recordar la primera tormenta. Creo que muchos se la saben, no vamos a ir ahí para no salir del centro de esta palabra. Pero recuerda la primera tormenta que relatan todos los evangelios cuando Cristo estaba durmiendo. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos frente otra vez a una tormenta? La misma, se cegaron, se desesperaron y empezaron a gritarle al Señor Jesús. No fueron a decirle, Señor, para la tormenta. Oye, Señor, ¿a ti no te importa lo que está pasando? Despierta, levántate, haz algo. ¿Qué manera de hablarle a Dios? ¿Pero por qué le hablaron así? Por el mismo principio. Porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, dejarme cegar,
perder el control y la realidad en una tormenta. Es nuestra responsabilidad. Yo digo, Señor, ¿cómo le hablaron así al Señor? Casi que, oye, levántate, ¿qué estás haciendo ahí durmiendo? Pero eso pasa porque el temor nos lleva a perder la racionalidad, ¿no? Y eso es un tema que este pasaje nos está enseñando. A raíz de esto que en el versículo 50, entonces el relato continúa y dice, porque todos le veían y ¿qué? Se turbaron. Pero enseguida el Señor habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando el Señor aquí, miren, el Señor Jesús está diciendo yo soy, es exactamente la misma palabra, el mismo nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó al Señor, bueno, ¿cuál es el nombre para decirle a la gente que quién es el Dios que me envía? ¿Qué le dijo el Señor? Dile que yo soy, el yo soy. El yo soy, el Jehová de la zarza ardiente, el gran yo soy. Jesús le está diciendo ese nombre del Antiguo Testamento y yo somos el mismo. Un solo Dios. Cuando nosotros nos ponemos a pensar por qué Dios permitió y manejó y orquestó completamente esta orquesta, es porque el Señor sabía que los discípulos necesitaban entrenarse en estas tormentas. Y cuando Dios permite tormentas en su vida es porque Dios sabe que tú necesitas también entrenarte en las tormentas. No arrancar, no resistirlas, no quiere decirle al Señor, sácame esta tormenta. Eso no es una oración ni sabia ni bíblica. Porque Él está permitiendo en su soberanía algo contigo porque Él necesita entrenar tu corazón y el mío para lo que viene. Ya habían pasado por una tormenta, esta era la segunda tormenta. Y el Señor, ¿por qué quería permitir esto? Para entrenar el corazón de sus discípulos. Porque después iban a venir persecuciones contra los discípulos, donde el Señor ya no iba a estar presente con ellos. Entonces los discípulos necesitaban formarse en esto. Las tormentas de la vida, hijos de Dios, nos preparan. Las tormentas de la vida son de bendición. Las tormentas de la vida nos hacen crecer. Las tormentas de la vida muchas veces nos han hecho cambiar el rumbo y corregir el camino. Las más pequeñas tormentas nos van preparando para tormentas más grandes que sabemos que vienen. Dios sabe por lo que tú estás pasando hoy día. Dios sabe al punto no solamente de entender toda tu realidad, sino de comprender que Él ha manejado todo eso en tu vida para tu bien, no es para tu mal, para tu bendición, para tu crecimiento, para tu formación. Cristo quería entrenar a sus discípulos para que ellos aprendieran a hacerle frente a las tormentas cuando ya no estuvieran físicamente con el Señor. Cristo quería enseñarles a ellos a enfrentar todas las dificultades de la vida. El Señor nos va llevando de experiencias en experiencias, ¿sí o no? Por eso que la vida cristiana es una aventura, porque estamos aquí y no sabemos mañana. Pero tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que Dios maneja todas las cosas que suceden. Y eso es una tremenda seguridad y confianza para nosotros. Pero aún sabiendo eso, a veces viene una tormenta y uno reacciona igual que los discípulos. Pierde la razón, grita, blasfema contra todo, le echa la culpa al primero que se viene a la mente y no entiende que el que está orquestando eso es Dios para hacerte crecer, para bendecirte, para prepararte para lo que viene. Y eso sí es importante porque si no nos dejamos preparar por la tormenta, ¿cómo vamos a reaccionar el día de mañana a las tormentas grandes proféticas que la Biblia dice? Hay situaciones en la vida donde nosotros experimentamos tormentas. No sé si te ha pasado, ¿no? Hay situaciones en nuestras vidas donde experimentamos tormentas y a veces nos sentimos la presencia del Señor. ¿Les ha pasado? Aquí voy a estar a 5 manos para verlo a todos. ¿Te ha pasado? Que a veces es como que Dios te tomara en un trato, te dejara solo y como que ni siquiera sientes su presencia, como que el Señor a veces ni te escuchara. Sí, eso nos ha pasado y es real. Y no es que Dios no esté, es que Dios nos está preparando, Dios nos está forjando en la fe. Hay situaciones en nuestra vida donde todos nos hemos sentido así. Y sé que a ti te ha pasado. Pero ahí, en esa tormenta donde Dios ha permitido a veces tormentas tan grandes y difíciles que te sientes solo al punto de no experimentar su presencia, donde tú tienes que decir, bueno, es aquí donde yo
tengo que realmente ver si soy un cristiano o una cristiana que obra a través de la fe. Aunque no pueda sentir su presencia, Señor, yo sé que tú eres real y que tú existes. Les quiero decir algo, y esto no es una crítica. He visto que hay una cadena muy grande que dice, bueno, yo si soy cristiano y todo, y bueno, si Dios no existía no pierdo nada, pero el otro, yo no estoy de acuerdo con eso, porque estoy poniendo en duda si Dios existe. Mi fe es tan cierta que no tengo la más mínima duda que el día que muera me voy a la presencia del Señor. No tengo un porcentaje mínimo de decir, bueno, si no era real, no perdí nada. No, no es que no era real, es que el Señor es real. Y no puedo negar ni en un porcentaje su verdad, su presencia, su salvación, y que el día que me muera hay una vida después de esta. Digo, no es una crítica, digo, pero hay que tener cuidado con lo que uno pone. No es el punto, es que yo creí algo falso, entonces no perdí nada. No, no creí algo falso. No hay ninguna posibilidad de que si tú pusiste la fe en Cristo, Él te va a defraudar. No existe esa posibilidad, perdóname. No existe. Cristo es verdad. Cristo es realidad. No tenemos a un Dios mentiroso. ¿Por qué te digo esto que es tan importante? Porque cuando vengan las tormentas grandes realmente sobre el mundo, se va a probar si tu fe es real. Y no hay porcentaje de duda. Nuestra fe está puesta en el Dios de la Biblia. Y aún no sintamos su presencia. En ese momento es donde entra mi verdadera fe en el Dios al que yo he entregado mi vida. El apóstol Pablo en un pasaje dice, tengo bien claro en quién he creído. O sea, si yo tengo bien claro en quién es Jesús, yo no voy a poner un porcentaje de que si esto es verdad o mentira. Mi Señor es verdad. En un 100%. En un 100%. No tengo ninguna duda que el día que me muera me encuentro con el Señor. No es una probabilidad, hijos de Dios, porque eso es una falta de fe tremenda. No es una probabilidad, es una certeza completa. Lo que Cristo hizo, hace y ha prometido para todos aquellos que le aman. Entonces, hijos de Dios, ellos tenían que aprender las cosas en cuanto a vivencias personales. Ellos tenían que aprender que Dios suple las necesidades. Ellos tenían que aprender que Dios puede sanar. Ellos tenían que aprender que si la naturaleza se levanta, Cristo tiene el poder sobre la naturaleza. Ellos tenían que aprender a orar más y a remar menos. ¿Qué hacemos nosotros en una tormenta? Nos ponemos a remar como locos. Y es nuestra actitud natural, lamentablemente. Tenemos que orar más y hacer menos. Porque Dios resiste al soberbio y al orgulloso. Al humilde le da gracia, regalo inmerecido. Cuando tú tengas una tormenta en tu vida, lo primero que tienes que hacer es clamar, no tratar de salvarte en tus fuerzas. Orar más y remar menos, amados de Dios. Todos nosotros, y me incluyo, somos muy dados a remar y remar y remar y remar. ¿Y eso qué ilustra? Que estamos confiando en nuestra autosuficiencia. Entonces, ¿por qué te decía que esto revela el carácter de Dios y revela el carácter nuestro? Porque nos estamos dando cuenta cómo es Dios, pero también nos damos cuenta cómo somos nosotros. Si hay algo que las tormentas revelan, es justamente nuestra autosuficiencia. Y quiero decirte que nuestra autosuficiencia lo único que hace es ilustrar nuestra insuficiencia. Porque no somos capaces de hacer nada y de mover absolutamente nada. Dios sí. Este pasaje revela la autosuficiencia que tuvieron los discípulos. El maestro se fue a orar, les permite la tormenta y los discípulos en vez de orar, ¿qué hacen? Se ponen a remar, se asustan, se turban, se ciegan y después ven al Señor como fantasma. Lo que tú estás atravesando hoy día, absolutamente lo que tú estás pasando, quiero decirte que va mucho más allá de lo que tú puedes ver. La pregunta es, ¿dónde tú tienes puestos tus ojos? Porque es fácil decirlo, no es fácil predicarlo, es fácil en la teoría. Pero cuando vienen los golpes de la vida es donde realmente uno dice, bueno, ¿dónde tengo puestos los ojos? ¿En el viento que azota tu vida? ¿En esa tormenta que se ha levantado en tu familia? ¿O en el Dios que creó ese viento para que te azotara, pero que al mismo tiempo Dios tiene el control absoluto sobre ese viento? ¿En quién tienes puestos los ojos? ¿Están puestos tus ojos en las olas que amenazan con hundirte? ¿O en el Dios que levanta las olas y acalla el mar?
Porque si te enfocas en las olas, va a pasar que tú te vas a ver siempre como víctima. Y de esos testimonios yo he escuchado mucho. Es que tú no sabes lo que vivo yo. Oye, si yo voy a ser la gran víctima de la vida, como siempre el que me han pasado las cosas más terribles de la vida, no voy a entender nunca. Oye, hay gente que sale a trabajar sin piernas. Oye, hay gente que no ve. Y tú siempre te jactas de que es que tú no sabes las cosas que he pasado en mi vida. Oye, todos hemos sufrido. Oye, todos hemos vivido tormentas. Si tú te enfocas en las olas, te vas a ver toda tu vida como una víctima. Y eso no te sirve. Pero si te enfocas en el Dios soberano que controla ambas cosas, entonces vas a salir siempre victorioso. Quiero recordarte acerca de esto un pasaje de Jonás que tiene exacta relación con lo que estamos viendo en esta tarde. Cuando en el versículo 4 del capítulo 1 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién levantó el gran viento? El Señor. Y en el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Toda esta tormenta que Dios tuvo con Jonás, que tuvo un resultado feliz, la orquestó, la preparó, la hizo el Señor para bien de su siervo, de su profeta. El Señor dio la orden para que se levantara la tempestad, generó todo el trato en Jonás y le dio la orden al pez, traga a este hombre, pero no lo mates. Y eso a mí, cuando leo esto, me trae una seguridad bíblica profunda, porque digo, Señor, tú controlas hasta los detalles de lo que está pasando. Y lamentablemente muchos de nosotros a veces perdemos el control porque pensamos que Dios no controla los detalles, que las cosas suceden por cosas fortuitas. No es así. Entonces, ¿te das cuenta de que Dios controla absolutamente todo lo que ocurre en el universo? Absolutamente todo. Pero la pregunta es la misma. No sé dónde están tus ojos hoy, pero si no están en el Señor, estoy hablando en medio de tormentas que vienen y van a venir. Si tus ojos no están realmente en el Señor, seguramente el agua vas a empezar a sentirla en las rodillas, en el pecho y al cuello. Y ojo, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El trabajo del diablo, ¿qué crees tú que es en este tiempo de tormentas? Distraerte. El diablo trabaja para distraerte, para que en vez de que tú ores, tú estés viendo todo el día series de televisión y estés jugando juegos en tu teléfono perdiendo largas horas y no orando y clamando como el Señor te manda. El diablo sabe dónde ponerte la flecha. El diablo te distrae para que pierdas tiempo en los vicios de esta vida. No te digo que no tengas tiempo para distraerte. Lo que estoy diciendo es que el diablo te tienta para distraerte de tu función de orar y uno pierde largos tiempos en otras cosas. Y eso nos pasa, ¿cierto? Sí, nos pasa. Tu labor, iglesia, es orar. Tu labor es orar, tu labor es orar y clamar. Y por eso en el versículo 51 el Señor responde a este clamor interno, porque los discípulos nunca oraron, ¿no? Dice, y subió ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Los discípulos tenían que aprender que su única seguridad en la vida era Jesús. Hijos de Dios, escuchen esto. Tu única seguridad en la vida es Jesús. Cualquier persona te puede fallar en esta vida, hasta los más cercanos a ti, porque estamos todos en una condición caída. Mal podrías poner tú tu confianza en algún gobierno o en alguna ideología. La única seguridad de tu vida está en Jesús. Y eso es lo que el Señor quería enseñarles, orquestando todo este escenario, porque amaba a sus discípulos. Y Dios ha permitido y ha orquestado una tormenta en tu vida, para tu familia, es porque Dios te ama profundamente. Porque quiere enrielarte, porque quiere corregir tu camino, porque quiere perfeccionarte, porque quiere que tu fe sea realmente grande, que le agrade a Él. Y Dios lo hace a través de tormentas, para tu bien y para mi bien. La seguridad no está en la barca, ¿cierto?
La seguridad no está en las aguas quietas. La seguridad está en Jesús. Ya como que estamos, como que ya no hablamos de pandemia porque ya como que estamos saliendo, ¿no? Así, como que así nos sentimos. Pero aún tu seguridad en medio de la pandemia fue, es y será Jesús. Si tú has sido prudente, como Dios nos manda a ser prudentes, que tú te contagies, te mueras o no, no depende de eso. Si tú has sido prudente, porque la Biblia nos manda a ser prudentes, dependemos del Señor. Quizás las noticias que te estoy dando en esta tarde no sean noticias que te gusten, pero son noticias que te van a servir, son noticias que te van a ayudar. Las tormentas son obligatorias en la vida. Ah, es que yo no escogí ese curso, Alejandro. Es que no tienes que escogerlo. Este no es un curso lectivo. Este es un curso obligatorio en la vida cristiana. Absolutamente obligatorio. Las tormentas son obligatorias. No olvides lo que compartimos al comienzo. O las tormentas son para corregirte, o las tormentas son para perfeccionarte. Las tormentas te enseñan a confiar en Cristo y a confiar realmente en su palabra, pero a confiar realmente como Dios quiere que confiemos, ¿no? Por eso el relato es precioso como termina en el versículo 52, cuando dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por eso te enfaticé que te fijaras bien el antecedente de este relato. Venían de ver un milagro. Y la historia aquí está concluyendo que aún viendo ellos y siendo testigos del milagro de los panes, ellos estaban ilustrando en esta tormenta con su reacción que no habían entendido lo de los panes. Y la razón por la que ellos no habían entendido lo de los panes, dice, es porque estaban endurecidos en sus corazones. Uno puede decir que triste, pero uno también le pasa, ¿no? Uno puede criticar a los discípulos, pero uno vive igual. Hay una conexión con el milagro anterior. Por eso es que la Biblia es tan preciosa, porque se conecta una cosa con la otra. El capítulo anterior no es un azar, es todo una línea idónea, un hilo conductor precioso durante todos los pasajes, durante todos los capítulos, durante todos los libros. Ellos habían endurecido sus corazones. Y la causa número 1 del endurecimiento del corazón es el pecado. El pecado nos hace menos sensibles a la intimidad, el pecado nos hace menos sensibles a orar, el pecado nos hace menos sensibles a la voz de Dios, menos sensibles a su voluntad, el pecado nos hace menos sensibles a la corrección de Dios, tormentas de corrección, el pecado nos hace menos sensibles a las tormentas de perfección para moldear nuestro corazón. Finalmente, el pecado nos hace menos sensibles a la adoración, que es todo lo que debemos hacer. Adorar a Dios con todo lo que hacemos. ¿Cuál era el pecado de los discípulos? Díganme usted. Claro, ¿no? Porque habían endurecido sus corazones. La incredulidad. Qué triste, por un lado, el leer que ellos habían sido testigos del milagro de los 5,000 y termina este relato diciendo, aún no habían entendido lo de los panes. La incredulidad les endureció el corazón, el pecado de incredulidad les cegó la mente. El problema de la incredulidad no hace más que reflejar que nosotros seguimos confiando en nuestra autosuficiencia. El jueves en la clase de la visión educativa vimos el origen de los demonios y Satanás, ¿no? Y nos damos cuenta que el mismo principio de Satanás fue el mismo principio que atacó a los primeros hombres en la tierra y es el mismo principio con el que todo el ser humano lucha, que uno dice en términos grandes es la rebelión, el orgullo. Pero detrás de la rebelión, ¿qué hay? ¿Cuál es la raíz ahora de la rebelión? La autosuficiencia. El ser humano quiere vivir solo y no quiere que nadie lo señoree, que nadie lo gobierne. Es ahí el gran problema de todos nosotros. No estamos dispuestos a someternos al señorío de Cristo. Cuando nosotros peleamos contra las tormentas, le estamos diciendo, Señor, te equivocaste, reprendo la tormenta en el nombre de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Si es una tormenta que ha sido maquinada por el Señor para bendecirnos. Pero es tanta nuestra autosuficiencia que aún le resistimos a Dios sus planes, le resistimos sus tratos, le decimos que eso no es suyo, cuando Él completamente gobierna todo lo que sucede en el universo.
Pero cuando aceptamos las tormentas, nos humillamos, nos postramos, ¿qué pasa? Las aguas vuelven a la calma. Es ahí el error que cometemos. Estamos continuamente peleando contra Dios. ¿Y qué estamos ilustrando con eso? Lo mismo de Génesis 3. La autosuficiencia, la autonomía. Queremos vivir gobernados por nosotros y no que el Señor venga y nos gobierne. Pero si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, también tiene que ser tu Señor. Y la Biblia es clara para ilustrar o que Cristo o es Señor de toda tu vida o no es Señor de nada. Cristo estaba preparando a sus discípulos. Y pienso que este es un tiempo donde Cristo también nos está preparando, amada iglesia. Nos está preparando para lo que viene, nos está preparando para las cosas por suceder. Pero si no hemos aceptado las pequeñas tormentas, hemos resistido, lo triste es que no vamos a estar suficientemente preparados para que cuando vengan las tormentas grandes de este mundo, que van a venir, por favor no lo dudes. No lo dudes porque estaríamos pecando de la misma incredulidad. Entonces nos damos cuenta nosotros que los discípulos recién en el versículo 51, recién entendieron que Él era el Hijo de Dios. Este mismo relato, el mismo relato en el Evangelio de Mateo termina así y es precioso. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Les amaneció, se les iluminó. Recién a esta altura entendieron que el que tenían al frente era Dios. Esto me hace reflexionar acerca de nuestro pecado de incredulidad. ¿Cuánto nos falta para tener esa fe que Dios quiere forjar? Pero si tú no estás dispuesto a aceptar la tormenta, es difícil entonces que Dios forje una fe en ti, una fe madura, una fe grande. Yo les cuento que he tenido que lidiar con muchas cosas como lidia cualquier papá y mi hijo se ha pegado unos porrazos contra unos cantos de los ventanales y he tenido que mantener la calma y decir, Señor, esto está en tu control y tranquilizar a toda mi familia. Porque ahí se mide la fe. Y yo creo que en cualquier cosa que te haya pasado a ti, un accidente de auto o cualquier cosa, uno dice, Señor, bueno, yo no saco nada con descontrolarme. ¿Qué saco, Dios mío, con poner a gritar? ¿Qué saco con descontrolar mi vida, con ponerme ciego? Si yo no puedo controlar cosas en la vida, me queda arrodillarme y hacer una buena oración y decir, Señor, gracias, tú has permitido esto para formar mi fe, para formar mi corazón, para prepararme, para estar más claro hoy, mucho más que ayer, que tú tienes el control de todo lo que pasa. Y eso me da mucha más seguridad que hace 1 año, 2, 3, 4. Mi fe está siendo formada, mi corazón está siendo formado. Y aún si tú quieres corregir algo en mi vida, gracias. Y eso nos pasa con todas las cosas de la vida, no solo con los hijos. Con el trabajo, con la economía, con nuestra familia, ¿cierto? Con el coronavirus que todavía tenemos ahí, sus miedos, sus pánicos, sus cosas. Entonces recuerda, esta es la segunda tormenta que aparece en el Evangelio. En la primera tormenta, Cristo estaba con ellos en la barca cuando estaba durmiendo. Segunda tormenta, que es esta que estamos viendo, no estaba con ellos porque se había ido al monte a orar. Próxima tormenta para los discípulos, ¿cuál era? La persecución. Próxima tormenta para nosotros, hijos de Dios, no lo dudes, por favor, es la persecución contra la iglesia. Cristo los estaba preparando. Cristo nos está preparando, iglesia. Vive las tormentas en el propósito de Dios. Cristo nos está preparando para las próximas tormentas que principalmente tienen que ver con una persecución que está asegurada en la Biblia, decretada por Dios. Cristo quiere prepararte, Cristo quiere prepararme. Si seguimos rechazando las tormentas de la vida pensando que vienen todas las cosas del diablo, no nos vamos a preparar nunca para las cosas. Aún vinieran del diablo, Dios la está orquestando, usando al diablo para tu bien, como lo hizo con Job. Y estoy seguro en mi corazón, que todo lo que está pasando, no solamente en Chile, lo que está pasando en el mundo, y si tú quieres, bueno, especialmente en Chile, porque pareciera que aquí la cosa siempre es más difícil, pero tampoco podemos pensar así. Hay países que están en una situación mucho más difícil que nosotros, muchísimo más difícil.
con pobreza en las calles, con hambre en las calles. Pero yo no dudo que todo lo que está pasando en este momento es la antesala que nos está preparando para lo que viene, para algo próximo, que viene con toda seguridad. No lo dudes, no lo dudes. En medio de la tormenta que Dios ha levantado, yo quiero preguntarte, ¿dónde estás tú ahora mismo? ¿Luchando con Dios? ¿Luchando contra su voluntad? ¿Luchando contra la tormenta? ¿Remando, remando, remando, remando y ya no das más de seguir remando? ¿O estás lleno de temor como los discípulos que gritaron esa noche? Quizás qué palabras dijeron. O quizás tú te sientes fuera de la barca, ¿no? Como dice un relato paralelo que estuvo Pedro, es el mismo relato en otro evangelio, en medio de la tormenta, llena de pánico porque estaba caminando sobre el agua. O puedes sentir, y gloria a Dios si fuera así, no lo dudo si alguien lo dice, que estás fuera de la barca, en medio del agua, y tú estás mirando a Jesús. Entonces yo te digo, por favor, no saques los ojos de ahí y no te distraigas con el entretenimiento que el diablo pone en tu mente. O quizás ya pasaste la tormenta en este tiempo, te sientes mejor, pero estás de rodillas adorando al Señor y diciéndole exactamente lo que decía el término de Mateo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el primero, el fin, el alfa, el omega, el Rey de reyes y el Señor de señores. Esa es la meta, ese es el propósito al que Dios nos quiere llevar a través de las tormentas. Que las pasemos y podemos estar de rodillas diciéndoles gracias. Me doy cuenta de cuánto más Dios glorioso eres. Dios quiere que tú lo conozcas mejor. Las tormentas te hacen conocer a Dios. Donde yo más he conocido a Dios ha sido en medio de las tormentas. Veo que la Biblia es verdad lo que me dice. No es que se las pida al Señor, pero tengo que reconocer que han sido de tremenda bendición en mi vida. De tremenda bendición en mi vida. Hoy día las valoro. Porque Dios es bueno. Dios quiere que lo conozcamos mejor. Que nuestra adoración sea realmente una adoración que nos traiga libertad respecto de muchos dioses que a veces tenemos en el corazón. Pero es ahí, a esa meta, a ese propósito, de que podamos decir después de la tormenta, verdaderamente tú eres Dios y adorarle. Es a esa meta, a ese propósito donde Dios quiere llevarnos en las tormentas que estamos viviendo. Yo quiero invitarte a que oremos en esta noche, ahí donde tú estás. Por favor, cierra tus ojos. Quiero invitarte a que cantemos esta canción, no te distraigas con la canción. Yo prefiero que tú cierres tus ojos y escuches la letra y la puedas procesar en tu mente con inteligencia, sabiendo que aquí necesitamos ver al Señor. Nosotros estamos como en la tercera escena. Los discípulos vieron al Señor, pero Él lo estaba preparando para cuando Él no estuviera físicamente, y en nuestra realidad no lo vemos físicamente, pero sabemos que lo tenemos. Sabemos que experimentamos su presencia y eso hace una fe mucho más difícil, más grande. ¿Por qué? Porque no lo vemos físicamente, pero tenemos toda nuestra confianza en Él. Para eso Cristo preparó los discípulos, para que nosotros hoy día vivamos de esa manera. No te vemos, Señor, no tuvimos el privilegio los discípulos que caminaron contigo, pero en el Espíritu te podemos ver, te podemos sentir. Y aun si no le sintiéramos esta noche, no importa. Es nuestra fe claramente decir, yo creo en ti porque tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y eso no me lo va a sacar nadie de mi corazón. Aunque no te viera, aunque no te sintiera, yo sé que tú eres Dios. Padre, te oro en esta tarde, dándote muchas gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias por tu gloria manifestada en un pasaje tan sencillo, donde tú ilustras tu carácter. Aquí se muestra quién eres tú, cómo tú manejas todas las cosas. Y las haces para nuestro bien. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos querido sacar las tormentas de nuestra vida pensando que son dañinas y nunca preguntándonos que si Dios la está permitiendo es porque tiene un propósito bueno. A nadie nos gustan las tormentas y es cierto. Pero entendemos que son necesarias, Señor. Y el que ha tomado con madurez las tormentas en la vida, hemos visto que ha crecido, Señor. Que se ha perfeccionado, que ha forjado su fe.
que ha mejorado su vida en realidad, que ha sido formado su carácter conforme al tuyo. ¿Cómo estaremos, Señor, preparados para el día de la gran tormenta que ha de venir sobre el mundo? Tu palabra dice que si cuando mirarás a la tierra, hallarás fe en la tierra cuando vengas. Se trata de esto, Señor. Tú orquestas todo en el universo, es para nuestro bien, pero a veces no lo entendemos. Somos tan humanos, tan carnales, Señor, que no entendemos que todo proviene de ti. Todo lo usas para nuestro bien y para tu gloria. ¿Cuántas ocasiones hemos perdido de crecer? ¿Cuántas ocasiones hemos perdido de ser corregidos, enrielados? Porque nos hemos dedicado a luchar en medio de la tormenta en vez de entender que es algo tuyo para formarnos. ¿Cuántas veces hemos remado y remado y remado, Señor, hasta estar fatigados, hasta querer tirar la toalla en la vida? No entendiendo que en la tormenta lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos y orar. Cuánta distracción, Señor. Cuánto entretenimiento en tu pueblo en este tiempo. Cuánta pérdida de tiempo, Señor, en cosas que el diablo nos tienta para entretenernos. Cuando tú estás permitiendo una tormenta y el llamado en medio de la tormenta es orar, no entretenerse. Solo tú puedes, Señor, llevarnos a un nivel de fe más grande. No se trata de nosotros. Eres tú el que forma, el que forja. Pero sí tenemos una gran responsabilidad. Y ahí sí juega nuestro papel. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la próxima tormenta que viene? Prepara a tu pueblo, Dios. Porque tú has llamado aquí gente preciosa, gente débil, Señor, pero que tú amas profundamente. Y tú quieres formarles. Y muchos se han desalentado, muchos se han desanimado. Muchos han pensado que tú no les escuchas, que les envías cosas malas y se confrontan contigo, no entendiendo que tú les has enviado esas cosas para formarles, para hacerles crecer. Han mirado lo humano y no lo eterno. Han tenido puestos los ojos en la tormenta y no en el Dios que produce la tormenta. Espíritu de Dios, solo tú puedes visitarnos en esta tarde. Solo tú puedes hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Solo tú puedes hacer que esta palabra sea viva en nuestro corazón. Quiero invitarle a que usted siga en esa sintonía de oración en esta tarde, con sus ojos cerrados, escuchando esta letra, en intimidad. En medio del desierto, en medio del dolor, te veo a ti, te veo a ti. En medio del silencio y la preocupación, te veo a ti, te veo a ti. Sé que hay un plan y ni un propósito yo he de cuestionar. Tú me sostendrás, tu palabra es mi guía y mi seguridad, y mi seguridad. Sostener, aunque grande sea el mar, sé que pronto lo abrirás. Tú por siempre has sido fiel y nunca me dejarás. Te veo a ti con los ojos en la frente, me puedo sostener, aunque grande sea
siempre has sido fiel y nunca me dejarás. Tú nunca me dejarás. Tú has prometido no dejar